Parte 18. Bienvenidos a esta casi culminación de los libros históricos. También haremos un paréntesis. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas a lo largo de la historia del pueblo de Israel? Dios utiliza diferentes instrumentos para hacer su obra. Ciro, Jerjes, Artajerjes, como gobernantes paganos que sirvieron sus propósitos divinos, al final fueron instrumentos de Dios para disciplinar al pueblo de Israel. Zorobabel, príncipe de la casa de David, estuvo en la organización política del primer grupo que retornó después del cautiverio. Yeshua o Joshua fue el sumo sacerdote en la parte religiosa del principio. Esdras, como líder espiritual para la reforma social y religiosa y para preparar el pensamiento judío que perduró a pesar de la influencia del helenismo y del Imperio Romano posteriormente. Esdras recuperó la esencia cultural del pueblo hebreo, aún en el lenguaje. Como decíamos en el anterior video, Esdras leyó la ley en el idioma materno. El pueblo había olvidado su lenguaje original, había asimilado una nueva lengua, el arameo. Nehemías fue importante para la reforma comunitaria. Qué hermoso libro es este, el de Nehemías, sin descuidar el de Esdras. Pero Nehemías nos habla de un hombre esforzado, un hombre sencillo, copero del rey. Ciertamente tenía una influencia muy cercana al rey. Se dice que los coperos, antes de que el vino sea servido al rey, ellos probaban primeramente estas bebidas para saber si no estaban envenenadas. Así que tenían que ser hombres muy leales al rey. Ageo y Zacarías fueron los sumos sacerdotes encargados para despertar la conciencia del pueblo en torno a la ofrenda para la casa de Dios. Todos estos hombres fueron actores principales después del cautiverio. ¿Qué hubiese pasado si estos hombres no hubiesen aparecido en escena? Hombres mortales, hombres sencillos, pero que tenían algo en común. Amaban a Dios, temían a Dios, amaban a su pueblo. Y aunque conocían la profecía, estaban convencidos de que Dios iba a cumplir su promesa de retornar a su pueblo. La pregunta después de estas lecciones aprendidas es, ¿en qué grupo estás tú? ¿En los que edifican la iglesia o los que son un obstáculo para la obra? ¿Eres parte del problema o eres parte de la solución? Hoy, más que nunca, la iglesia necesita de hombres como Nehemías y Esdras, como Ageo y Zacarías, hombres incorruptibles, hombres y mujeres que teman a Dios, que busquen al Señor en intimidad, que oren y que ayunen, que todo conocimiento que tengan lo pongan al servicio del Señor. Hombres que quieren un avivamiento, que no quieren ser personas que vivan del pasado como Esdras y Nehemías. Estoy seguro que ellos estaban cansados de escuchar tantas historias de cómo era en un tiempo el pueblo de Israel, de cómo era el templo. Se cansaron. Ahora ellos querían ser protagonistas de la historia. Pero para ser protagonistas de la historia hay que pagar un precio. Yo quiero animarte a que tú seas
protagonistas de esta nueva historia, de que no vivamos de un avivamiento en los años 70, sino que seamos protagonistas de un nuevo avivamiento. No un avivamiento buscado por nosotros, sino un avivamiento dado por Dios. Esdras y Nehemías fueron los hombres que Dios utilizó. En la división judía de los libros del Antiguo Testamento, Esdras, Nehemías, Primera y Segunda de Crónicas son los que terminan el Antiguo Pacto. Son los últimos escritos del Antiguo Testamento, considerados históricos junto con el libro de Daniel. Son parte importante de la nueva profecía. Quiero también, hermanos, animarles para que podamos aprender estas historias. Hombres con visión, hombres que tenían muy claro su propósito en esta tierra. Hombres y mujeres que dieron su vida al punto de sacrificarse, al punto de dejar de lado los honores humanos y las riquezas humanas. Sus nombres quedaron registradas en la palabra de Dios como un testimonio vivo de que Dios puede transformar la historia, puede moverla de acuerdo a sus propósitos. Todo estaba preparándose para la llegada del Mesías. Todo se estaba listando para la pronta llegada de quien sería nuestro Salvador. Y aunque después de esos hechos, después del último mensaje de Malaquías, tuvieron que transcurrir 400 años de silencio, hoy podemos decir que toda esta historia no fue en vano, que sí hubo un propósito y que gracias a la perseverancia, a la inquietud, a la valentía de estos hombres, hoy podemos también ser llamados parte del pueblo escogido de Dios. Animémonos entre todos a seguir estos ejemplos de hombres como Esdras y Nehemías. Hombres con visión. Hombres que estaban dispuestos a ofrendar sus vidas por seguir su llamado. ¿Estás listo para ofrendar tu vida al servicio del Señor? ¿Estás preparado para reconstruir tu vida? ¿Estás preparado para reconstruir tu familia? ¿Estás preparado para hacer un aporte en la reconstrucción de tu iglesia, de tu templo, de tu congregación? Necesitamos una reforma, pero debemos empezar con nosotros mismos. Así como lo hizo Esdras, así como empezó Nehemías, primero con ellos, para luego ser una influencia con el resto. Oremos a Dios para que Él haga posible esta nueva historia.